finanzas, música. Radio Luces, viviendo la radio online. Una síntesis de los acontecimientos políticos de Quintana Roo. En debate los acontecimientos políticos de Quintana Roo. A todas luces, con Norma Madero, Agustín Ambriz y Rodrigo Tello. Amigos, ¿cómo están? Muy buen viernes en este día 29 de septiembre de 2017. Les saludamos desde las instalaciones de Luces del Siglo, desde este hermoso y paradisíaco lugar Cancún para todo el mundo. Hoy tenemos un invitado, les voy a platicar un poquito. Recordaremos que la semana pasada sufrió un sismo de magnitud 7.1 en la Ciudad de México y un grupo de cancunenses que finalmente aquí en Cancún, ellos pues tienen muchos años ya viviendo aquí, que ellos son la Brigada de Rescates Internacional de Cancún, BRIC, famoso BRIC, en donde hoy hemos invitado porque ellos estuvieron prácticamente una semana allá en la Ciudad de México con todo este tema de rescate después del derrumbe de varios edificios y colapsados en la Ciudad de México. Tenemos a Enrique Ochoa Delgado, que me da gusto saludarte. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, buenos días. Gracias por el espacio y estamos a sus órdenes. No, hombre, gracias por estar aquí. Él es el coordinador de emergencias de este famoso BRIC, que es la Brigada de Rescate Internacional de Cancún. Y lo hemos invitado porque todo lo que se ha vivido a raíz de este sismo que se dio en la Ciudad de México y en otros estados de la República, ustedes estuvieron básicamente en la Ciudad de México. ¿Cuántas personas fueron de estas brigadas, Enrique? Bueno, a este operativo en la Ciudad de México asistimos 22 personas en total y posteriormente se nos unió un contingente de 6 personas de Protección Civil de Isla Mujeres y en total, ya éramos 28 personas las que estábamos trabajando. Nosotros nos desplegamos en las primeras 12 horas, es decir, una vez que pasó el sismo y que se conoció la magnitud del evento, estuvimos en disponibilidad de viajar desde las 7 de la noche. Una línea aérea nos apoyó, nos llevó de forma gratuita a la Ciudad de México y llegamos a la Ciudad de México entre la 1 y las 2 de la mañana del día 20, es decir, antes de las primeras 12 horas. Platícanos un poco sobre este desarrollo y lo que han hecho una vez que han llegado. O sea, llegaron, ¿con quién se coordinan directamente? ¿A dónde van? O sea, ¿cómo diferenciar en qué lugar tiene prioridad? No sé. Claro. ¿Cuál fue su rutina? Gracias. Existe un sistema de comando de incidentes. ¿Esto qué quiere decir? De hecho, ahora fue muy sonado, que se llama Plan México. Así como está el DN3 del Ejército, para la Ciudad de México en caso de sismo está el Plan México. Y entonces, así como aquí todos conocemos el C4, famosísimo porque se reciben las llamadas de emergencia, hay una instancia que se llama C5, que es la que coordina las emergencias mayores. Okay. Entonces, en este caso, en la Ciudad de México, el C5 es quien estaba coordinando todo eso. Desde que nosotros llegamos, nosotros avisamos que ya estábamos en camino. Cuando llegamos a la Ciudad de México, se nos indicó que fuéramos a Ciudad Universitaria porque la ayuda se estaba coordinando desde ahí, desde el estadio de Ciudad Universitaria. Nos desplazamos a Ciudad Universitaria, ahí nos asignaron que fuéramos a trabajar a Lindavista, en la calle Coquimbo. Llegamos a la calle Coquimbo, empezamos a trabajar ahí, estuvimos solamente un par de horas porque la gente de Protección Civil de la delegación ya estaba trabajando con el grupo de rescate urbano de Guanajuato, que llegó prácticamente al mismo tiempo que nosotros. Entonces, para no duplicar esfuerzos en ese lugar, porque había todavía muchos reportes por confirmar de dónde era necesaria la ayuda, se nos desplazó a Xochimilco. Nos movimos a Xochimilco y antes de llegar a 2 cuadras de llegar al centro de Xochimilco, nuevamente nos contactaron y nos enviaron a la colonia Roma. Y ya fue donde nosotros nos establecimos a partir del día 20, como cerca de la 1 de la tarde, empezamos a trabajar en Álvaro Obregón 286 y hasta el momento en que nos retiramos, todo el tiempo estuvimos trabajando en el mismo lugar. ¿Cómo se hace la comunicación? Pues en la medida de las posibilidades se hace vía telefónica. Cuando estaba fallando los primeros días la red de teléfonos, había datos, había muchos puntos de acceso de Wi-Fi, entonces por ahí es donde estuvimos en comunicación.
Hubo momentos en los que triangulábamos porque de la Ciudad de México hablaban a Cancún. Nosotros tenemos un sistema de comunicación que nos permite enlazarnos de Cancún a cualquier parte del mundo donde estemos. Entonces hablaban de la Ciudad de México a Cancún y de Cancún aquí a nuestra base, y de aquí nos replicaban el mensaje, y entonces así íbamos triangulando cuando nos faltaba algún medio de comunicación estando ya en la Ciudad de México. Sin embargo, una vez que ya nos establecimos o que ya nos definieron este punto de trabajo, la misma autoridad, Protección Civil de la Ciudad de México en conjunto con Protección Civil de la Federación, fue que nos dijeron: ustedes se van a quedar aquí. Las labores de rescate que se están haciendo en este edificio, por la magnitud, la complejidad, la cantidad de pacientes o personas que se proyectaba que pudieran estar atrapadas, el tipo de actividad que había que hacer, en base a lo que ellos, Protección Civil Federal, tiene registrado que nosotros podemos hacer. Por eso fue que se nos asignó ahí. Hay muchos otros grupos que anduvieron yendo de un lugar a otro porque sus habilidades o sus capacidades, eso era lo que les permitía hacer, porque o traían perros de búsqueda o traían un nivel de rescate que nosotros llamamos que es ligero, donde ellos solamente pueden hacer una búsqueda en la superficie. En el caso de nosotros, la BRIC tiene entrenamiento y equipo que permite hacer penetraciones, es decir, ir cortando losa por losa hasta llegar a un punto de perforar 8, 10, 12, 15 metros, igual hacer túneles laterales para en diagonal, etcétera, en la forma que sea, para poder llegar a donde esté la gente. Tenemos... ¿Qué tan importante es lo que mencionas? Porque si bien en esta catástrofe que hubo, hay mucha gente, ciudadanos, que quieren ayudar, pero a veces esa ayuda no es la mejor, dijéramos, y no porque pues no se quiera, porque se corre más riesgo. Claro. Para la gente que está sobreviviendo debajo de esos escombros. Sin duda la misma desesperación por salvar a familiares, amigos o eso, pero entorpece, dijéramos, cómo manejar la situación, porque en un tema así, la gente misma, hay un nerviosismo y una desesperación por recuperar. ¿Cómo manejar ese ambiente de crisis en ese momento? Es muy complejo, esa es una realidad, es muy complejo. En mi experiencia, yo tengo cerca de 22, 23 años en el servicio de emergencias, y lo que yo he visto en los diversos operativos en los que he participado a nivel nacional e internacional es que solamente con la presencia del ejército es cuando se puede controlar eso. Y hago una analogía. Para empezar, imaginen ustedes cuando éramos niños que jugábamos con los palillos chinos, los juntábamos en una mano y los dejábamos caer. Jugábamos estrategia para ir quitando palillo por palillo sin que se movieran los demás. Ahora, imagínense que esos palillos chinos le ponen una hoja de papel encima, y encima de esa hoja de papel es donde nosotros caminamos. No vemos lo que hay abajo, no sabemos cómo está abajo, solo sentimos que se mueve, cómo se mueve. Imagínense que a esa hoja de papel le suben 200, 300, 400 personas que están queriendo romper esa hoja de papel. Las posibilidades de que rompan no solo la hoja de papel, sino los palillos chinos son muy altas. Eso es lo que sucede en una estructura colapsada. Entonces hay mucha gente que quisiera llegar con un pico, una pala, a remover escombro y a decir voy a sacar a alguien, pero la realidad es que en la mayor parte de las veces eso genera un problema. El caso que vivimos en la Ciudad de México es que la ciudadanía se volcó materialmente a las calles. En el lugar donde nosotros estábamos, diario había 5, 6, 7 mil personas formadas afuera haciendo fila para poder entrar a ayudar, para poder entrar a repartir agua, a preparar comida, a cortar madera, a jalar escombro, a subir cuerdas, a lo que fuera necesario. Entonces, ante esa respuesta multitudinaria, cuando la gente no entiende que su beneficio hacia el que está atrapado no es subirse a tirar o a jalar un escombro, sino es hacer una cadena para poder evacuar algo, etcétera, se siente frustrada y entonces dice: el ejército no me dejó entrar, no me permitieron ayudar, ellos están acaparando, y entonces empiezan a generar una serie de rumores y una serie de malos entendidos que con las redes sociales se viraliza y es una desinformación total. Así es, cuando la realidad es completamente diferente. En el caso donde nosotros estuvimos desde el miércoles, porque yo puedo dar testimonio de eso, desde el miércoles a la 1 de la tarde que llegamos hasta el martes a las 7 de la mañana que nos desmovilizamos, las labores fueron constantes, continuas y de forma permanente. Y había momentos en los que no se veía nadie en la losa, como decimos nosotros, en la parte de arriba, pero toda la gente estaba trabajando o en la parte de atrás del edificio o en los túneles que se estaban haciendo. Es decir, no porque la gente no vea a nadie significa que no se está trabajando, sino los trabajos son diferentes. Para que una persona pueda ser considerada un rescatista de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, tiene que pasar un entrenamiento mínimo de 1 año, donde se han probado sus capacidades, sus fortalezas físicas y mentales. Entonces,
hay mucha gente que quiere ayudar y que tiene la voluntad de ayudar, pero no porque yo llego con una pala significa que es la mejor ayuda, ¿no? Hay que saber encauzarnos. Por ejemplo, Protección Civil lleva muchos años diciéndonos que debemos preparar un plan familiar de protección civil, que debemos prepararnos aquí en Cancún ante los huracanes, en la Ciudad de México ante los sismos, saber qué son, cómo podemos prepararnos, cómo podemos protegernos, etcétera. Y nosotros como población a veces hemos desestimado eso. Evidentemente, ahorita lo que sucedió es que me preguntaban en una ocasión es que ¿qué pasó con el gobierno? Fue insuficiente lo que hizo, y yo le ponía el ejemplo a un amigo, le decía, mira, imagínate que la delegación Cuauhtémoc, que es donde estuvimos nosotros, tiene 3,000 trabajadores. Si los 3,000 trabajadores hubieran ido al lugar donde estábamos nosotros, de todos modos había 5,000 personas afuera. Y si te pones a pensar que en la delegación Cuauhtémoc había 60 puntos como el de nosotros, así es. O sea, ¿cuántos trabajadores le quedan? ¿100? ¿200? Contra 6,000, 7,000 personas que hay afuera, siempre es insuficiente. Y no es que la respuesta del gobierno haya sido poca. Todo el aparato gubernamental de la Ciudad de México estaba movilizado, todo completo. Pero la respuesta de la gente era por millones, miles y miles y miles de personas. ¿Cómo controlar eso? No, o sea, no lo puedes hacer. Claro. Finalmente nosotros tuvimos la dicha de trabajar en equipo, de trabajar con equipos internacionales. Trabajamos con el equipo de Estados Unidos, con el equipo de Israel, con el equipo de España, con el equipo de Colombia, con el equipo de Bolivia, de Perú, Costa Rica, con equipos nacionales como el equipo de Jalisco, el equipo del ERUM de la Ciudad de México, con Rescate Urbano México, equipos altamente profesionales. Todos tenemos ídolos en nuestro medio, ¿no? Claro. Nosotros ahora tuvimos la posibilidad de trabajar con nuestros ídolos y de que pudiésemos aprender de ellos, porque todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no? Y cada catástrofe es una experiencia diferente, por supuesto. Claro. Y hay muchas personas que nos dicen, oye, ¿y tú a cuántas personas sacaste? Es como la pregunta obligada, ¿no? Y yo les explico. Imagínate que tú eres un albañil, ¿ok? Y llegas a trabajar, o tú eres una persona normal, y llegas a trabajar y te pongo a romper una losa con un marro. ¿Cuánto tiempo vas a trabajar de forma eficiente para romper la losa? 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas. Imagínate hacer eso de forma continua. ¿Lo podrías hacer de forma continua? No, pues no. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que entrar en un sistema de relevos. ¿Por qué? Porque es una carrera contra el tiempo. Entonces, ¿quién tuvo la posibilidad de llegar y tocar al paciente? Pues el que estaba más adelante. Claro. Pero las 10, 20, 30, 50, 100 o 200 personas que estuvieron atrás, rompiendo, haciendo, perforando, penetrando, llevando agua, preparando de comer, haciendo apuntalamientos, cortando madera, no es un esfuerzo único. Yo considero, o lo que he aprendido es que no hay una persona que se pueda decir, yo salvé a alguien. El héroe, ¿no? No. Es o sea, un grupo, es un equipo. Así es un trabajo en equipo, porque de otra manera no se puede. Sí puedo dar testimonio de que gracias a los trabajos que los miles de voluntarios y los equipos especializados realizamos en esa ubicación, se logró el rescate de 28 personas vivas y la recuperación de 15 cuerpos. Eso sí lo puedo decir. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el esfuerzo conjunto de todos. Todos, sí, sin duda. Este sismo que fue el pasado 19 de septiembre, que hace 32 años también fue otro, igual, de otra magnitud, pero la afectación creo que en esa época o era más, o la percepción era más, pero no teníamos tanta información como lo fue ahora en redes sociales. Se movilizó más rápido. Yo te puedo decir, yo me tocó vivir el 19 de septiembre de 1985 y sin duda era un impacto recorrer las calles de la Ciudad de México y ver esos derrumbes. Ahora en este temblor las imágenes las vimos más en las redes sociales. Sin duda, no sé, ya hicieron el reporte de los daños, ha sido más que el 85, sin duda. Menos pérdida de vida, creo yo. Sí. En los reportes, porque en aquella vez nunca, digo, nada más con hablar de aquellos edificios, esas enormes torres de la ciudad de Tlatelolco, era muchísima más gente. Ahora fue más, creo, el desastre material que humano. Y eso habla mucho precisamente de ese trabajo en equipo que se está haciendo. Sí, y definitivamente la evidencia es la prevención. Yo tengo 14 años, 13 años, no recuerdo muy bien, de vivir en la ciudad de Cancún, y desde que yo me vine a Cancún se empezaban los temas
de difundir la alerta sísmica. Ahora para mí fue impactante estar allá, mientras estábamos haciendo labores de rescate hubo una réplica, y entonces hay altavoces en las calles que replican la alerta sísmica. O sea, no es que cuando yo me vine, pues salía en el radio, en la tele, sí, y pues la que mitad te de la agarran gente infragante, ya hay un sistema de altavoces en toda la ciudad que replica la alerta sísmica. O sea, hay un sistema, hay herramientas que permiten a la población estar preparado. Hay un trabajo importante de difusión sobre las medidas de prevención. Al platicar con las propias víctimas, ellas nos decían que se salvaron porque conocían dónde era su ruta de evacuación, porque sabían dónde era la salida de emergencia, porque acababan de tener su simulacro justamente en la mañana del mismo día. Así es. Entonces, quiere decir que aunque sea como un video que vi recientemente donde el único que le hacía caso era el brigadista de protección civil que andaba acarreando a la gente, pero por lo menos había alguien que podía decirle a la gente qué, cómo y por dónde, a diferencia del 85 donde pues no sabíamos qué hacer. Así es. Y también creo que el punto importante es que el punto de conflicto más grande por cantidad de víctimas fue el multifamiliar de Tlalpan. Al ser un edificio multifamiliar, pues obviamente había muchas personas, sin embargo por la hora del día también el impacto mayor fue en las oficinas y no en los domicilios, como en el caso del 85, que al caerse o al derrumbarse el edificio Nuevo León en Tlatelolco, pues el impacto mayor fue para las familias porque era una zona habitacional. Muy temprano, además era a las 7:19 de la mañana precisamente. Así es. Fue casi a la 1 de la tarde. Así es. Esa fue, también tiene que ver mucho ese tema. Pero platícanos, Enrique, ¿cuál en esta experiencia que estuviste en la Ciudad de México, ¿cuál fue tu primer impacto? Porque hay algo que nos queda, o sea, hay algo que siempre nos queda, y en ese trabajo, o sea, hay algo siempre que nos traemos, o ¿cuál fue esa experiencia que te llegó? Yo creo que la solidaridad. No había esquina en la que no hubiera un centro de acopio, no había esquina en la que no hubiera gente preparando alimento, no había lugar donde no pasara alguien y te ofreciera agua, te ofreciera comida, te abriera la puerta, te dijera ¿qué necesitas? ¿Tú vienes a ayudarme? Dime qué hago por ti, cómo te ayudo. Eso, híjole, hasta... Ay, se me hace la garganta a mí también. Es algo indescriptible. No es como muchas personas pudieran pensar el reconocimiento a tu labor y el héroe. No, es esa solidaridad de corazón de decir gracias, ¿no? Gracias, ¿cómo te ayudo a tu trabajo? Eso es lo que desde que nos bajamos del avión no hubo una sola persona que no nos tendiera la mano. Llegamos y ya se había organizado un grupo de personas que nos había llevado 3 camionetas, una camioneta de carga, nos tenían comida. Al día siguiente, cuando nos estuvimos moviendo, que fuimos de Ciudad Universitaria a Lindavista, de Lindavista a Xochimilco, de Xochimilco a la Roma, había un grupo de personas que nos habían preparado de desayunar, y desde las 6 de la mañana que nos empezamos a mover a Ciudad Universitaria, iban atrás de nosotros. Jamás nos pudieron dar la comida, jamás, porque andábamos nosotros de un lado para otro y nos movían y nos traían, y eran 2 señoras que traían en su carro cruzando la ciudad con ese drama y nos traían sopa caliente en toppers. Wow. Y no nos los pudieron dar. Cuando llegamos a Álvaro Obregón nos hablaron y nos dijeron, ya sabemos que van a empezar a trabajar, queríamos ayudarles. No, señora, 1000 disculpas, no se preocupen. Si tenemos que caminar mañana todo el día para traerles algo caliente, lo vamos a hacer. Híjole, eso no tiene igual, porque eso es, yo desde mi trinchera hago lo que pueda por ayudarte. Y eso es lo que para mí me deja muy claro este evento, la solidaridad que tenemos como pueblo, como mexicanos. Decía mi papá que está muy bien escrito el himno, porque un soldado en cada hijo te dio este país, ¿no? Híjole, me lo dices y se me hace una garganta. Vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos aquí en A Todas Luces. Estamos platicando con Enrique Ochoa, uno de los brigadistas que fue de esta ciudad de Cancún al rescate de la Ciudad de México. Regresamos. Enciclopedia Política. Ejido. De latín exitus, salida. Es el campo común de un pueblo lindante con él, que sí se labra y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras. Ante todos los escenarios socialmente difíciles, la tradición, la gastronomía, la comunidad, los paisajes y humildad
Viste nuestro orgullo mexicano. Viste nuestro orgullo mexicano. Viva la independencia. Radio Luces. Viva la radio online. Suscríbete a Luces del Siglo. Luces del Siglo te regala un smartwatch. Recibe ya llamadas de tu celular, recibe mensajes y mails, checa tus redes sociales, escucha música y mucho más. O si lo prefieres, llévate un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti. Compra una suscripción anual de tu periódico Luces del Siglo. Informes al 9982-771190 o escribe a contacto@lucesdelsiglo.com. ¿Sabes cómo están las cosas en la costa oeste? Lentes oscuros, animal print, piel tostada, mar, agua de sandía sin azúcar y frutas con chile piquín. Viaja todos los jueves a la costa oeste y disfruta de 1 a 2 de la tarde con Coraline Jones. Escucha Estudio Luces todos los viernes en punto de las 4 de la tarde. Conciertos, noticias y espectáculos. Estudio Luces con Jenny Carballo. Enciclopedia Política. Crisis. La crisis, en el ámbito social, se produce a causa de una sobrecarga de demandas contra un sistema que no está capacitado para atenderlas, o por la penuria de recursos internos para su propia operación. Estamos de regreso, seguimos aquí en A Todas Luces, platicando con Enrique Ochoa Delgado, que él es el coordinador de todas estas brigadas que viajaron a la Ciudad de México para este rescate, pues como le llaman, ¿no? Coloquialmente los topos, que son, ¿no? Es el nombre que les aplicaron de toda esta catástrofe que hubo. Y mencionas fuera del aire, yo me recuerdo en la época del 85, en el temblor del 85, que era la desesperación. Tú al día siguiente de esa catástrofe veías una ciudad en ruinas, las imágenes que se presentaron en ese momento, porque no existía la tecnología, tuvimos que salir a las calles a tomar fotografías en esa época, no teníamos celulares en esa época, y hacer el recorrido a pie fue algo impresionante. Y ahora la diferencia con ahora es que lo tuvimos en tiempo real. Claro. Entonces la ayuda fue mucho más rápida. Sin duda esas imágenes que estamos viendo, y ahora con la tecnología, el ver el antes y el después en muchas de las redes sociales, es más impactante, pero como tú mencionabas hace un rato, estamos más preparados como ciudadanos. Sí, claro, yo pongo, y siempre lo he hecho con mucho orgullo, pongo como ejemplo el estado de Quintana Roo. Pasó el huracán Wilma y tuvo devastación económica. Así y solamente una pérdida humana. Y unos meses atrás estuvo el impacto del huracán Stan, si mal no recuerdo, en Chiapas, y tuvo una devastación económica y una devastación humana, tuvo cerca de 300 muertos. Entonces, la preparación, de hecho, a nivel de los expertos internacionales, se llama gestión integral de riesgos. Eso quiere decir que tú preparas a la población sobre el riesgo específico en el que vive y le enseñas cómo disminuirlo, cómo mitigarlo. Entonces, si bien no podemos evitar que pasen los sismos, pero sí podemos entrenar a la gente, podemos prepararla, podemos hacer estructuras más seguras, podemos hacer estructuras sismo resistentes, podemos tener sistemas de alertamiento profesionales. Eso es lo que permite que la gente esté preparada, y entonces la cantidad de muertos que pueda generar o de afectaciones a la vida humana disminuya, como el caso de Quintana Roo. No sé si nuestro auditorio sepa, pero México fue el país que diseñó el sistema de alerta temprana ante ciclones tropicales. Hoy día el sistema de alerta temprana ante ciclones tropicales se ha replicado en otros países de Asia, de propio Estados Unidos, donde ya las investigaciones del CENAPRED han dado como resultado este sistema. Eso es digno de orgullo, porque a final de cuentas es justamente el diseño ante una necesidad específica, como lo es el caso de las costas del Atlántico y del Pacífico en México, que permitieron diseñar un sistema que ahora tiene un beneficio a nivel mundial.
Eso que dices es algo interesantísimo porque, como tú dices, aquí se han implementado programas o cosas que se han evaluado para que se deriven en otros países, y eso es importantísimo. Claro. O sea, por el sistema de riesgo que tenemos en Quintana Roo, claro, y con lo preparado que hemos estado, pero esto ha sido de muchas generaciones. Claro. Que eso es lo trascendente de hoy en día. Como tú dices, la vez pasada que pasó Wilma aquí, efectivamente el desastre material fue, y así se levantó, Claro. Yo me recuerdo también en esa época, fue en octubre el huracán, y en diciembre ya estábamos listos para recibir a los turistas. Claro. Sin embargo, también vale la pena decir que hay un largo camino por recorrer. Por ejemplo, nos dieron una cachetada con guante blanco estando en la Ciudad de México. Llegó la UME de España, es la Unidad Militar de Emergencias. Es un organismo que pertenece al Ejército Español, pero que es un organismo autónomo del gobierno. Se activa solamente por solicitud directa del presidente y tiene una serie de recursos independientes que le permiten movilizarse a cualquier parte del mundo a solicitud expresa de su presidente. Entonces, ¿eso qué permite? Sí, que todos sus miembros son españoles, pero tienen el equipo necesario, indispensable, que les permite responder sin importar quién esté en el gobierno, qué cargos esté ejerciendo, qué modificaciones haya a su propia constitución. Uh-huh. Es decir, es una estructura específica de respuesta ante emergencias que está disponible para activarse todo el tiempo y sin importar quién esté. Su propia constitución protege que no puede ser modificada salvo para mejorar. No le pueden quitar ni un peso de presupuesto. Y sabemos que aquí pues a veces padecemos donde como la protección civil no se ve, porque no se ve sino hasta que llegan los impactos, entonces es a donde le cortamos y le vamos retirando presupuesto, ¿no? Digo, hay cosas que son evidentes y sería también ilusorio cerrar los ojos ante ellos. Sabemos que los presupuestos de las direcciones municipales de protección civil son mínimos, no tienen ni vehículos, ¿no? La Dirección Estatal de Protección Civil no tiene vehículos en cantidad suficiente, no tiene presencia en todo el estado. O sea, hay cosas que no podemos negarnos ante ese hecho. ¿Es una necesidad? Sí. ¿Estamos en el proceso de cambio? Sí. ¿Nos queda mucho camino por recorrer? Sí. Hoy día, por ejemplo... Pero es un área que no puedes escatimar. Sí, claro. Pero además ahora sí, como mencionabas, pero además es un área en donde protección civil, incluso para la iniciativa privada, que tenemos una obligación tener todos los requisitos de protección civil, y más, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, en el tema turístico, más por el tema de la gente que recibimos aquí, claro, cualquier acontecimiento, un incendio, o sea, lo que sea. Bueno, ya hemos tenido experiencias aquí en Cancún. También hay que hacer conciencia en los ciudadanos. Hasta que no nos pasa una catástrofe es cuando aprendemos. Y eso también tenemos que hacerlo de conciencia, tanto en el empresariado como en los propios ciudadanos. No podemos escatimar, o sea, no podemos poner en riesgo la vida humana de nadie. Sí, lamentablemente algo que se vivió en la Ciudad de México, sí hay un grado de preparación muy importante, pero era evidente que el sismo del 85 estaba en la memoria colectiva, como decían en la Ciudad de México, de los viejos, o sea, de nosotros, ¿no? Sí. Lamentablemente hoy en Cancún, si bien Wilma tiene de 13 años, 14 años, pero tiene tanta migración Cancún, esta migración pendular que viene, hace que una persona esté 6 meses y se vaya. Sí, y que los que nos corta, somos poquitos los que lo recordamos. Así es, los que estamos arraigados, que tenemos esa memoria, somos muy pocos. Entonces, si bien tenemos 13 años y la Ciudad de México tenía 32, estamos en la misma posición. Hay muchísima gente que hoy día no comprende la gravedad de recibir o de prepararse adecuadamente para el impacto de un huracán. Entre ellos, muchos nuevos empresarios que están desarrollando actividades aquí, muchos nuevos empresarios hoteleros o aquellos empresarios hoteleros que entendieron el sistema de aseguradoras y que dicen, híjole, pues me lo van a pagar, así que no tengo problema. Lamentablemente eso va a repercutir, esperemos que no a corto plazo, sino en algún momento, pero en algún momento va a llegar un huracán, simplemente por estadística, pero eso va a repercutir directamente en nosotros como destino. ¿Por qué? Porque tendremos gente que no está bien preparada, etcétera. Pero ¿a qué me refiero con todo esto? Si nosotros o si el gobierno tiene identificado este tipo de migración pendular y sabe que la gente viene y va, entonces sabe o debería saber dónde tiene que hacer esfuerzos mayores de difusión para la prevención, para la mitigación, para la preparación ante un caso de emergencia.
Fíjate qué tan importante lo que mencionas, y hay que ser muy consciente en esa parte, porque por eso, ay, lo voy a decir, me caen hasta gordos ahora los políticos y los jefes delegacionales, digo, la verdad, hay en la Ciudad de México, que ahora salgan a decir, es que el culpable fue fulano porque les dieron la autorización en desarrollo urbano porque construyeron mal. Pues si ya lo sabían, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no prohibieron? Claro. Sabiendo que la Ciudad de México es un tema donde constantemente hay temblores, Claro. o sea, no es algo que sea nuevo, Claro. o sea, desde hace 32 años que fue de gran impacto, pero durante estos 32 años hemos sufrido temblores en la Ciudad de México. Ahí el contubernio sigue estando a la vista de la corrupción, o sea, en todos lados el tema de corrupción llega a afectar. Esto que pasó, por ejemplo, en la escuela de Rezamen, ahí en la Ciudad de México, que ahora dicen, salió la delegada de Tlalpan a decir que estaba mal construido, que porque haber hecho el departamento de arriba, eso colapsó mucho más el edificio. Pero pues yo veía unas placas de cemento impresionantes que estaban en una dimensión no apropiada de una construcción de la Ciudad de México. Era una plataforma de concreto impresionante. Sí, el tema, yo no estuve directamente en Repsamen, tengo amigos que estuvieron ahí, especialistas en estructuras, de grupos especializados como nosotros, y un amigo presentó unas fotografías a nosotros como grupo especialistas, porque tenemos que hacer una retroalimentación de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces hay detalles técnicos que a la mayor parte de la gente se le pasa, pero desde cómo se tuerce una columna, cómo se doblan las varillas, eso nos habla de los desplazamientos o las direcciones que llevaron las fuerzas y las cargas. Eso para nosotros es importante porque cuando te vas a meter a un castillo de palillos chinos, Claro. pues tienes que saber dónde te puedes apoyar y dónde puedes cortar y dónde no. Entonces por eso es que reviste importancia para nosotros. Entonces, bueno, nos manda estas fotos y nos manda las fotos de lo que encontró en el Colegio Repsamen y nos presenta una foto en comparativa de lo que pide el reglamento de construcción de hoy día. Y pues nada que ver, ¿no? O sea, el reglamento de construcción pide un entramado de 12 varillas y tenía 6, o sea, estaba a la mitad. Entonces, yo no sé en qué año se construyó esa escuela, no sé bajo qué reglamento de construcción se edificó. Lo que sí pude ver es que comparado con lo que hoy están solicitando, pues no se acercaba, ¿no? ¿Y quién lo evaluó y quién lo autorizó? O sea, obviamente, Claro. ahorita van a encontrar muchísimos culpables. Debe haber una revisión específica en ese tema en la Ciudad de México, con todos los CROs, con todos los ingenieros, porque debe de ver esa conciencia de que no podemos permitir que en esas áreas existe esa corrupción. Claro, claro. Pero bueno, esa es una labor titánica. Ojalá viéramos en la Ciudad de Maravillas, pero eso no sucede en la realidad. Sí, es un trabajo que todos como ciudadanos debemos de poner nuestro granito de arena, ¿no? A veces, platicando con un amigo, llegamos a la conclusión, si tú quieres de banqueta, de que vivimos en una sociedad de doble moral, ¿no? Donde queremos que la gente sea decente y congruente, pero le damos 50 pesos al policía, ¿no? Queremos que las cosas se hagan bien, pero pues que a mí me den chance, ¿no? Entonces, mientras nosotros como sociedad nos mantengamos viviendo en esa doble moral, pues nunca vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que hacerle frente a lo que tenemos que hacer. Es decir, si a mí me cuesta el doble hacer las cosas bien, pues tengo que programar que me va a costar el doble. Claro. Pero si quiero encontrar una ruta más corta y entonces doblar o encontrar ese vacío en la legislación o en lo que dicta la autoridad, siempre lo va a poder encontrar, ¿no? Porque siempre somos humanos, es decir, somos falibles, ¿no? Siempre hay huecos. Pero entonces lo que estoy buscando es pasar por encima de. Y entonces, ¿con qué calidad moral ahora voy a pedir otra cosa, no? Ese es el tema. Yo creo que este tipo de experiencias que vivimos, en donde a final del día la naturaleza nos cobra la factura, Así ¿verdad? Y si no hacemos conciencia, si no escarmentamos, o sea, desafortunadamente hay que pisar suelo para poder hacer cambiar las cosas. Como dices, tenemos que hacer conciencia el ciudadano, porque para la corrupción debe que haber dos, Claro. el que la pide y el que la da. Claro. Y en ese caso, pues yo creo que en esa área tendríamos que limpiar esa parte. Pero bueno, como te digo, aquí depende mucho de la autoridad y del ciudadano. Y la parte de conciencia, yo creo que esa es la que va a valer más, si realmente queremos que cambie este país, ¿eh? Y no solamente en esa área. Hoy, porque lo estás viendo en esa tragedia, pero sí tenemos que hacer mucha conciencia en ese sentido. Sí, de hecho, uno de los aspectos fundamentales de la Brigada de Rescate Internacional Cancún es justamente ser agentes de cambio. Cambio en su persona. Tú no puedes cambiar, aunque quieras y tengas la mejor voluntad de ir a ayudar a alguien,
no tienes calidad moral para irlo a hacer si tú no das testimonio con tu vida de lo que es correcto y lo que no. Entonces, si partimos de ese hecho donde cada persona hace lo que tiene que hacer y se comporta como debe de comportarse, bajo el esquema de como dicen los comerciales, ¿no? De tienes el valor o te vale. Entonces, tienes la calidad moral para pararte en cualquier lugar y decir, ahora sí te vengo a ayudar y te puedo decir cómo, porque yo lo estoy haciendo. Entonces, dentro de nuestra organización tenemos valores muy claros y definidos. Por ejemplo, tenemos uno de nuestros valores es la reciprocidad, es decir, somos responsables ante quienes nos donan y ante quienes ayudamos, porque hay organizaciones que te reciben un donativo y pues es que se me echó a perder en el camino, y entonces ya no ayudaste como tenías que ayudar, entonces como estaba esperando a que se juntara mucho para que me saliera el viaje, pues entonces esto se perdió, tuvo una merma, o es que como estamos en la emergencia pues perdimos dinero, no sé, cualquier cantidad de cosas que se pueden presentar, ¿no? Entonces uno es responsable ante quien vas a ayudar, porque no porque lo vas a ayudar significa que le puedes dar cualquier cosa. Claro. Tienes que darle lo que necesita con toda la calidad y dignidad humana que merece, porque es un ser humano que está en necesidad, ¿no? Entonces, cuando tú llegas, por ejemplo, ahora que estuvimos ahí, la gente necesitaba la ayuda. Y pues porque yo ya vine a ayudarte, entonces yo soy el rey, o yo te tengo que decir a qué son vas a bailar. Pues no. O sea, somos un esfuerzo conjunto y coordinado que vamos a hacer las cosas porque yo soy responsable ante ti, porque no porque te venga a ayudar significa que yo soy el que tiene la razón, ¿no? De la misma manera, ante todas aquellas personas que en este proceso nos han estado ayudando y nos han estado financiando y nos han estado fondeando, pues también tenemos una responsabilidad de decirle, mira, ese peso que tú me diste, esa colecta que tú organizaste, ese evento que tú hiciste, se llegó a esto. Y el resultado es que gracias a tu esfuerzo, a la distancia, tuvimos este resultado. En equipamiento, en impacto en la sociedad, en rescates, en lo que haya sido. Pero tu esfuerzo no fue nulo. Entonces, como parte de nuestra organización, de la BRIC, lo que buscamos es justamente eso, ser dentro de nuestra sociedad un motor. Porque la realidad es que, digo, con la salvedad de las excepciones de este mes de septiembre, que hace 2 semanas estuvimos en Juchitán, en Oaxaca, 1 semana, regresamos 2 días a descansar y luego nos fuimos otra vez 1 semana a la Ciudad de México, pero nuestras respuestas ante emergencias pues no son todos los días. Claro. Entonces por eso enfocamos nuestras acciones también a otras cosas, ¿no? ¿Cuánta gente compone BRIC? Mira, hemos tenido en los últimos 6 años un proceso de formación que nos ha dado la posibilidad de entrenar más de 100 elementos. Ahorita vigentes y activos tenemos un poquito más de 40 y la mitad de los elementos fue a la Ciudad de México, es decir, 22. ¿Esto por qué es? Nada es porque sí. Si nosotros estamos en la Ciudad de México y estamos respondiendo ante el sismo y tenemos una alerta de huracán aquí, ¿qué va a pasar? Pues tienen que volver inmediatamente. ¿Y luego? ¿Y si no hay aviones? ¿Y entonces quién se queda aquí? Ahora sí que... Tienen que dejar la guardia, como quien dice. ¿Quién nos cuida la casa? ¿No? Entonces es un proceso bien complejo porque quién va y quién se queda, ¿no? Pues ni modo, pero el que se queda aquí, además dice por ejemplo el ejército de Estados Unidos que por cada soldado que tiene en el frente de batalla, por cada soldado que dispara frente al enemigo, tiene 6 elementos de soporte, 6 soldados que le dan soporte. En el mismo sentido nosotros, por cada rescatista que estaba allá, hay una cantidad de personas que están acá en Cancún viendo, apoyando, gestionando, administrando, etcétera, ¿no? Por ejemplo, vamos a los operativos y el tesorero va, porque para transparentar todo este proceso, pues ni modo que yo te dé dinero y tú te lo gastas. Se podría entender que no hay recibo, que no hay factura, que es entendible que estás en una emergencia, pero bueno, ¿y qué calidad moral tienes tú? ¿Cómo le respondo ante los donantes que los pagos se hicieron correctos? Bueno, pues cuando viene el consejero tesorero y es el que trae, ¿qué necesitas? No, por esto, ¿por qué? Y un breve cuestionamiento, digo, tampoco nos cierra la llave, pero sí, ¿para qué y cómo? Órale, pues ahí está. Y entonces él va, paga, él hace, él mueve. Entonces, obviamente, no solamente es aquel que está haciendo y perforando una losa para sacar a una persona, es todo aquel que nos da de comer, que nos lleva agua, que nos da un lugar para descansar, que nos permite tener un lugar para bañarnos, porque obviamente somos seres humanos y aguantamos a dormir en el piso 1 semana. O sea, claro, a las condiciones en que se encuentre, claro. Tenemos una regla, ¿no? En BRIC se duerme cuando se puede y se trabaja todo el tiempo. O sea, no hay de otro. Entonces, pero, pues obviamente, si puedes dormir
en una colchoneta mejor que en el piso, pues en la colchoneta. Si puedes dormir en una cama mejor que en la colchoneta, pues mejor en la cama. Obviamente tu descanso es mayor, tu rendimiento es mayor. Entonces, para poder lograr todo esto, ¿qué necesitamos? Pues obviamente una estructura que nos lo permita. Evidentemente, para poder llegar a ese punto, pues necesitamos el apoyo de todos como brigada. Entonces, somos un poquito más de 40, fuimos 22, y para poder estar aquí, pues tenemos que pasar un proceso de formación. Tampoco es que... Quería preguntar, ¿cuál es el tema? ¿Tienen algún reclutamiento? Me imagino. Claro. Y el perfil de ese reclutamiento, ¿cuál sería? O sea, toda aquella gente que nos escucha y que debe estar preparada, ¿no? Claro, todos aquellos hombres y mujeres de 18 hasta la edad en la que puedan caminar pueden ser miembros de BRIC. Tienen que pasar un proceso de formación que dura 1 año, que es un proceso demandante, pero la BRIC abre sus puertas a todas las personas sin distinción de ningún tipo. Tenemos en nuestras filas maestras de preescolar, abogados, doctores, bomberos, paramédicos, amas de casa, instructores, maestros, instructores de pesas. Es una bagaje heterogénea por completo. ¿Qué es lo que nos une? Todos tenemos que vivir el mismo proceso de formación. Y en ese proceso de formación es donde se crean esos vínculos que permiten que cuando estás en un operativo, el que está al lado de ti tienes la plena confianza de que te va a sacar. Olvídate que va a sacar a un paciente. Si tú tienes un problema, porque hacemos rescates en la selva, entonces no es lo mismo que estés perdido en la selva alta a 10, 20 kilómetros de la... Claro. Y entonces que te pierdas las fuerzas, y entonces tienes que tener la certeza de que tu compañero te va a sacar. ¿Y eso cómo se logra? Con el entrenamiento, el fortalecimiento. Entonces, vivimos un proceso de entrenamiento que dura 9 meses, 10 meses, que cada vez se vuelve más complejo y complicado, y obviamente cada vez le demanda más a las personas. Eso da como resultado que pues tenemos un índice de aprobados de los que empiezan, solamente el 40% termina el curso. No porque nosotros les digamos que se vayan, pero sí les mostramos cuándo ellos deben de decir, hasta aquí ya no puedo más, ¿no? Entonces, sin embargo, como hacemos otro tema que se llama administración de emergencias, donde hacemos evaluaciones de daños, determinación de necesidades, operación de refugios temporales, operación de centros de acopio, centros de radiocomunicación, puestos de atención médica, entonces la gente que no nos puede terminar de apoyar en las áreas de rescate puede pasarse a este tema de administración de emergencias, y entonces trabaja desde otra perspectiva. Por ejemplo, pareciera ser que los que se meten a hacer el rescate son los únicos que importan, pero hay una persona específica en la base de operaciones que lleva un conteo de cuántas horas has trabajado, cuántas horas has dormido, a qué hora tomaste agua, a qué hora comiste, que lleva un control de eso, porque si no, tú estás trabajando y el mismo estrés de la emergencia te hace involucrarte. Y por ejemplo, había voluntarios de los que estaban asistiendo en las labores, no con nosotros, sino de la gente que llegó espontáneamente, que cuando platicabas con ellos te dabas cuenta que llevaban 36, 38 horas ahí y no se habían ido ni siquiera a dormir, no habían comido, ¿no? Entonces, el cuerpo te va a dar para que respondas ante eso. Pero no es lo mismo aquel que está organizando una cadena o que está jalando cubetas, a aquel que está adentro de un hoyo a 8 metros de profundidad, con la posibilidad de que le caigan las luces encima. El tipo de decisiones o de errores que se pueden cometer, pues es completamente diferente, ¿no? Claro. Entonces, por eso es importante que haya alguien que te hable y te diga, ya salte, ya cumpliste tus 2 horas de trabajo, ahora tiene que entrar alguien más. Sí, el desgaste físico y mental es, o sea, ese no lo puedes poner o no lo puedes arriesgar de más. Así es. Obviamente, pues si no das más, o sea, ese es el tema. Fíjate que en ese sentido, eso es lo que tenemos que hacer conciencia, y de ahorita que se dieron esos conflictos igualmente en Ciudad Universitaria, porque ya se empoderó la ciudadanía, tampoco lo veo viable en estos momentos, porque entonces se vuelve un desorden. Sí, lamentablemente es el mismo ejemplo, ¿no? Yo vi muchas personas que en su afán de ayudar consideraban que, por ejemplo, sabían más que los militares. Los humillaban y les decían... expertos en ese momento. Todo. Sí, claro. Pero yo no sé, por ejemplo, si tú sepas o la gente de nuestro auditorio sepa que cuando un militar egresa del heroico colegio militar, él sale como técnico superior universitario en protección civil. Es decir, los 3 años que estudió en el colegio militar, independientemente de las labores castrenses, llevó una formación como especialista en medidas de mitigación y administración de emergencias. O sea, cualquier persona que llegue como voluntario a un centro, a un desastre,
con todo respeto, no vas a ver más que una persona que se formó en la escuela para hacer eso. Así es. Tal vez en su propio desconocimiento no entienda las acciones que se están llevando a cabo y las considere innecesarias, absurdas, fuera de tiempo, fuera de lugar, pero todo tiene una forma, así claro. es, ¿no? Entonces, como nos reclamaban nosotros, es que ¿por qué no se meten? Y me volteé y le dije a una señora, hay 32 personas adentro, usted no las ve, pero ahí están. Es que ¿por qué no meten más? Pues porque si no esas 32 se van a morir. Y no son los que estaban atrapados, eran los de nosotros y otros grupos de rescate. Okay. Pues, ¿quiere usted que me muera yo? No, pues no. Entonces déjeme hacer mi trabajo. Claro. Le doy mi palabra, señora, que estoy haciendo y mi equipo el máximo esfuerzo que nuestra vida nos permite para sacar a la gente que está allá adentro. Pero déjenos hacer nuestro trabajo. Entonces, la llamada a la ciudadanía sería, hay gente que sabe cómo hacer las cosas. Si yo tengo la voluntad de ayudar, mi competencia es ponerme a las órdenes del que sabe y dejarme guiar por quien está preparado. Ahora, si yo tengo la voluntad, quiero ayudar a la gente, bueno, entonces me debo de acercar a mi unidad municipal de protección civil, a la unidad estatal de protección civil, a organizaciones de la sociedad civil, a la BRIC. ¿Para qué? Para que reciba un entrenamiento, reciba una capacitación y se vuelvan agentes organizadores, se vuelvan agentes detonantes en la prevención de riesgos, pero solamente con el entrenamiento. Si no, como bien mencionaba, nos convertimos en un problema. Y si fuera uno no hay problema, pero si tienes 5,000 voluntarios y con que 10 estén en esa actitud, ya tienes 10 focos rojos que van a mover y van a viralizar. Y ejemplos hay muchos. Oye, es que hacen falta palas y llegaban 400 palas. Ok. O sea, Bueno, pues Enrique, hay mucho que nos podemos quedar aquí toda la hora platicando en ese tema. Yo te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros y finalmente, bueno, si alguien quiere más información o quiere pertenecer en su futuro ¿a dónde acudir? ¿Tiene algún teléfono, página de internet? Platícanos. Sí, nos pueden buscar en nuestra página de internet que es www.briccancun.org. Nos pueden buscar en Facebook como BRIC, Brigada de Rescate Internacional Cancún. Nos pueden buscar en Twitter como @BRIC_Cancún. Y este sábado, iniciamos nuestro curso de formación el sábado 2 de septiembre. Solo que el siguiente fin de semana, que fue el 7, fue lo de Oaxaca y pues ya no se hizo. El siguiente fin de semana fue el 15 de septiembre y ya no se hizo. Y al siguiente fue el 19 de septiembre, entonces ya no se hizo. Entonces, este sábado 30 vamos a retomar el inicio de nuestro curso de formación en rescate. Toda la gente que desee participar es bienvenida. Sábado 8 de la mañana en la Universidad UNIR, que está sobre la avenida Cabá, entre Andrés Quintana Roo y Chichén. Ahí estaremos trabajando los siguientes 9 meses. Evidentemente no pudiéramos permitir que una persona ingrese después de 3 o 4 meses que el curso ya lleva de trabajo, pero este fin de semana y tal vez el siguiente yo creo que sí lo podríamos negociar. Si no, también tenemos un número telefónico que es el 99 85 78 12 81, www.briccancun.org. Pues ahí está para todo nuestro auditorio que quiera incorporarse. Y bueno, a las 8 de la mañana es la cita, mañana ahí en la UNIT, aquí en Avenida Cava, para todas aquellas personas interesadas. Y si quieren ir a darles algún regalito, también hay que fomentar, hay que motivar a nuestra gente rescatista, porque eso es bien importante. Muchas gracias. No, Muchas gracias por el contrario, espacio. al contrario, muchísimas gracias por venir, Enrique Ochoa. Y rápido, antes de irnos, les quiero comentar, fíjate, hablando precisamente de temas de protección civil, Enrique, déjame comentarles que ya ven que ayer clausuró la Dirección de Fiscalización la Plaza de Toros, hasta aquí es la Plaza de Toros, precisamente porque va a haber hoy un concierto, se pretende que hoy vaya a haber un concierto de un grupo Moret. Grupo de chicos colombianos que me dicen que es la euforia entre los jóvenes. La verdad no los he escuchado, ahora sí que no sé nada de este grupo, pero bueno, más o menos de lo que nos dicen los chicos, es la euforia entre los jóvenes porque es tipo romántico, balada, grupo colombiano, está teniendo mucho éxito, hasta hecho dúos con cantantes internacionales como Paulina Rubio, Alejandro Fernández. Grupo Moret se llama, pero es la euforia el día de hoy en Cancún. Y están los chicos de Rebeldes, los que ya pagaron algunos sus boletos, otros que, bueno, les estaban revendiendo incluso a precio más alto. La Dirección de Fiscalización tomó la medida el día de ayer de clausurar las taquillas porque precisamente estaban vendiendo los boletos a precios más altos de lo que ya se había estipulado. No.
Y bueno, sigue cerrado, no sabemos si va a haber el evento hoy en la noche o no, pero hay que estar muy pendiente en las redes sociales para saber si se va a llevar a cabo este concierto o no, y tener mucho cuidado sobre todo, porque si ha habido esta euforia y se han sobrevendido el lugar, corremos un riesgo de protección civil. Es correcto. Y más si son chicos, son jóvenes. Imagínense ahí en el concierto, no quiero ser ave de mal agüero, pero sí tener mucho cuidado como papás, tener mucha conciencia de que si se lleva a cabo, digo, no sabemos todavía hasta que no decida la Dirección de Fiscalización, pero sí tener cuidado y estar al pendiente si se va a llevar a cabo o no el concierto hoy en la noche. Creo que es a las 9 de la noche el concierto, bueno, se pretendía ser a las 9 de la noche hoy en la Plaza de Toros de Cancún. Y a los señores empresarios, pues no sean abusivos, por favor, o sea, si ya tienen si es un éxito el concierto, si ya tienen vendido su boletaje, ¿para qué incrementar y vender doble, por favor? O sea, no se vale, son jóvenes. Claro. Y la euforia de los jóvenes, no la puedes controlar, ¿cómo la controlas? No. Y además, si nos vamos a hacer una revisión de protección civil, ahora no quiero especular, pero hay que tener mucho cuidado. En la Plaza de Toros no tienen todas las medidas de protección civil la plaza. Hay que tener muchísimo cuidado y ser muy observadores el día de hoy. Por favor, papás, hay que controlar a nuestros hijos, hay que estar pendiente. Muchas ¿verdad? gracias, sí, claro, siempre. Pues sí, no. Mira que somos mamás y papás y tenemos que estar controlando. Y ya sabemos que controlar a los chicos a veces pues no los puedes controlar. ¿Cómo complicado. Los controlas? Muy complicado, porque para que te entiendan y hagan conciencia está... Ay, chamacos, ya que maduren ya las cosas cambian, pero en fin, ¿verdad, Enrique? Veo que ahí uno tiene un joven igualmente, por eso lo comento. Así es. Auditorio, nos escuchamos el próximo lunes, pásela bien, seguimos aquí en Luces del Siglo, síganos en la red y que tenga un buen fin de semana. Muy buenos días. Gracias. Una síntesis de los acontecimientos políticos de Quintana Roo. En debate los acontecimientos políticos de Quintana Roo. A todas luces.